Buenos días, alumnos de tercero de la ESO. Bien, este es un tutorial para el tema de reacciones químicas, estequiometría, relaciones entre cantidades de sustancias químicas que reaccionan y se producen una reacción química. Y es un tipo de ejercicio muy especial, que es el de gramo-gramo, es decir, ya no son no tenemos que relacionar únicamente cantidades en número de moles, sino que tenemos o el problema, o los datos que nos da el problema, o los datos que nos da los que nos pide el problema, nos los pide en masa, es decir, nos pide hallar el número de gramos de una de las sustancias reactivas o de una de las sustancias productos. De acuerdo, el principal problema de estas reacciones es que tenemos aquí, por ejemplo, la reacción del benceno. Esto es el benceno. El benceno es una sustancia química que aparece en muchos plásticos, es cancerígena y también puede combustionar, es un hidrocarburo. De acuerdo, por ejemplo, aparece en el humo del tabaco y es una de sus sustancias más cancerígenas. Aquí vemos la combustión del benceno. Vemos que es combustión porque es una reacción con oxígeno para dar CO2 y agua. Esta reacción posiblemente desprenda energía, es decir, sea exotérmica. Tenemos 2 de benceno, 15 de moléculas de oxígeno, oxígeno molecular. Fijaros en este 2, es muy importante. Indica que no es oxígeno atómico, sino oxígeno molecular. Luego tenemos 12 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. De acuerdo, esta reacción parece ajustada. Tenemos 12 carbonos, 12 carbonos, 12 hidrógenos, 12 hidrógenos y oxígenos. Es un poco más difícil, pero veis que tenemos aquí 30 átomos de oxígeno y aquí tenemos 24 y 6, 30. Así que reacción ajustada. Tenemos una reacción y vamos a leer el enunciado. Dice, tenemos una lata de 100 gramos de benceno que combustiona según indica la reacción anterior ya ajustada. ¿Cuántos gramos se necesitan de oxígeno para producir la combustión de 100 gramos de benceno? Es decir, que nos dan uno de los reactivos y nos piden la cantidad de oxígeno que necesitamos en gramos. La segunda pregunta es cuántos gramos se obtienen de dióxido de carbono con 100 gramos de benceno, es decir, cuánto se produce de gas dióxido de carbono con 100 gramos, con esos 100 gramos de benceno. Voy a hacer un vídeo del primer apartado y un vídeo del segundo, porque si no el vídeo resultante sería muy largo. Cuestión importante. La relación 2,15, es decir, por cada 2 moles de benceno se necesitan 15 de oxígeno, es decir, este factor 15 medios que nos pasaría de benceno a oxígeno, no funciona con masa. Es decir, las relaciones estequiométricas, las proporciones estequiométricas y los coeficientes estequiométricos no sirven para la masa en gramos. Es decir, solo funcionan con moles. Por lo tanto, ¿cuál es el esquema general de este ejercicio? Del apartado A, yo quiero saber, tengo 100 gramos de esto y quiero saber cuántos gramos necesito de esto. Pues tengo que pasar esto a moles, los 100 gramos a moles. Cuando tenga los moles podré utilizar las relaciones estequiométricas para pasar a oxígeno y cuando tenga los moles de oxígeno podré calcular los gramos de oxígeno obtenidos. Es decir, que la diferencia entre una reacción mol-mol y una reacción gramo-gramo, o un problema mol-mol y un problema gramo-gramo, es que en el caso del gramo-gramo es indirecto. Siempre tengo que pasar a moles. De moles utilizo la relación estequiométrica con la reacción correctamente ajustada y luego vuelvo a pasar a gramos. Bien, la primera parte del ejercicio, lo primero que voy a hacer es calcular las masas moleculares con los datos que me dan. Siempre me tendrían que dar estos datos, así que voy a calcular las masas moleculares de esas distintas sustancias. Tengo que la masa del benceno será 6 veces la masa del átomo de carbono más 6 veces la masa de un átomo de hidrógeno, así que tendré que serán 78 unidades de masa atómica. La masa del oxígeno ya sabéis que es 2 por 16, la masa de la molécula de oxígeno, 2 por 16, 32 unidades de masa atómica.
Es 16 porque el átomo de oxígeno tiene una masa de 16 unidades de masa atómica, lo veis en la parte inferior izquierda de la pantalla, y hay 2 átomos por molécula. La masa del CO2 será 12 más 2 por 16, que da 44 unidades de masa atómica, y luego tenemos la masa del agua, que es 2 por 1 más 16, 18 unidades de masa atómica. Todas moléculas bastante ligeras, incluso el benceno es bastante ligera. Bien, vamos a estos datos los necesitaría. ¿Por qué? Porque voy a necesitar pasar de masa a moles en 2 direcciones. Y para pasar de masa a moles necesito la masa molar, no la masa molecular. Pero sabemos que la masa molar coincide numéricamente, lo sabemos ya desde el tema anterior, con la masa molecular numéricamente, pero las unidades son distintas y el concepto es totalmente distinto. Es decir, tenemos que la masa de un mol de benceno son 78 gramos. Seguimos, la masa molar del oxígeno serán 32 gramos por mol, la masa molar del CO2 serán 44 gramos por mol y la masa molar del agua son 18 gramos por mol. ¿De acuerdo? Esto no hubiera hecho falta hacerlo con tanta precisión, se podría haber hecho directamente, etc. Bien, vamos al primer apartado, y en el primer apartado nos dice cuánto oxígeno necesitamos. Cuando termine este apartado termino el ejercicio y la primera parte del vídeo y luego hacemos la segunda. Entonces nos pide saber cuántos gramos se necesitan de oxígeno para producir la combustión de 100 gramos de benceno. Bien, normalmente construirse una tabla no está mal, no es obligatorio. Yo suelo poner aquí la masa en gramos, aquí los número de moles en moles y aquí la masa molar, de acuerdo, en gramos por mol. Esta fila no depende del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces es la primera que rellenáis, porque no depende de la reacción ajustada ni de nada. Nosotros tenemos que saber del apartado anterior que el benceno tenía 78 gramos por mol, que el oxígeno eran 32 gramos por mol y también sabemos que el CO2 eran 44 gramos por mol y el agua 18 gramos por mol. Ojo, una cosa, muchas veces no ponéis unidades. Fijaros que yo sí he puesto claramente las unidades al principio de la tabla, ¿de acuerdo? Para no cometer errores de no indicar las unidades de las magnitudes que estamos utilizando. Es decir, la masa molecular del benceno es 78 gramos por mol, la del oxígeno es 32 gramos por mol. Una cosa muy importante en la que os equivocáis es que pensáis que hay que multiplicar esto por esto o esto por esto. No. El benceno tiene 78 gramos por mol. Aquí en la China y en la reacción química de disolución de lo que sea, siempre serán 78 gramos por mol. Por eso es la primera fila que relleno. Y ahora indico los datos. Voy a hacer zoom. Y hemos dicho que tenemos 100 gramos de benceno. ¿Cuál es mi estrategia? Mi estrategia es la siguiente. Con los 100 gramos de benceno hallo el número de moles, con el número de moles y las relaciones estequiométricas, número de moles de benceno, saco el número de moles de oxígeno y con el número de moles de oxígeno saco la masa de oxígeno. Ese es el 4-4-2 del partido. La estrategia: de masa a moles, de moles a moles, de moles a masa. Bien, vamos allá.
Pues voy a empezar porque el primer paso, veo que esa estrategia tiene 3 pasos, por lo tanto lo primero que voy a hacer es sacar el número de moles de benceno. Recordar una cosa muy importante: la masa molar es la masa de una sustancia entre el número de moles. Indico mi fórmula. ¿De acuerdo? Indico mi fórmula. En el caso del benceno, apartado, o mejor dicho, parte A de la estrategia. En el caso del benceno tengo que la masa molar del benceno es igual a la masa de benceno partido el número de moles de benceno. Y de aquí puedo despejar directamente, sustituyo, los datos que tengo, que son 78 es igual a la masa, a 100 partido del número de moles, y así obtendría directamente que el número de moles es 100 partido 78, que utilizaría directamente la calculadora para obtener 1,3 aproximadamente. Redondeo un poquito. Redondeo un poquito porque no me viene bien arrastrar muchos decimales. Tampoco me estaba dando 1,28 periodo, creo recordar. Entonces, una cosa interesante, y simplemente os recomiendo hacerlo así, pero no es obligatorio, es que vayáis apuntando lo que vayáis haciendo. Aquí tenemos 1,3 moles. Ahora que me doy cuenta, quizá para que luego no sea tan lioso, lo voy a apuntar en otro color: 1,3 moles de benceno. Muy bien, ya tengo el apartado A de la estrategia. Voy al apartado B de la estrategia. Recordemos, el apartado B de la estrategia consiste en decir, bueno, pues ahora ya sí puedo utilizar las relaciones estequiométricas para calcular el número de moles de oxígeno que necesito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo haría eso? Aquí esta parte la sabéis hacer de los ejercicios mol-mol. Lo que tenéis que entender es que la reacción ajustada nos dice que por cada 2 moles de benceno necesitamos 15 moles de oxígeno. Es decir, que existe una relación 2 es a 15. 2 es a 15. Por cada 2 de benceno necesito 15. Es decir, que el factor de proporcionalidad estequiométrico para pasar de benceno a oxígeno es 15 medios. ¿De acuerdo? Es decir, voy a ponerme a escribir que en cualquier caso, según nuestra receta, nuestra reacción química, lo que sabemos es que el número de moles de oxígeno se puede calcular siempre con el número de moles de benceno. ¿Y cuál es el factor de proporcionalidad que nos pasa de benceno a oxígeno? Pues es 15 moles de oxígeno. Se necesitan 15 moles de oxígeno por cada 2 moles de benceno. Se necesitan 15 moles de oxígeno por cada 2 moles de benceno. Esta relación será universal, es decir, en esta reacción química esto de aquí funciona siempre. Es la forma de pasar de moles de benceno a moles de oxígeno. En este caso concreto, lo único que tengo que decir es que yo tengo 1,3 moles de benceno que tengo que multiplicar por un factor 15 medios. Y lógicamente me darán moles de oxígeno. 1,3 por 15 entre 2. Tenemos que es 9,75 moles. 9,75 moles ¿de qué? De benceno. Perdón, de oxígeno. Muy bien, una vez tengo los moles de oxígeno, los pongo en mi tabla. Escribo en mi tabla los 9,75 moles de oxígeno. Es decir, ya sé la cantidad de oxígeno
que necesito para poder reaccionar con los 100 gramos de benceno. Apartado C de mi estrategia, tengo número de moles de oxígeno, 9,75 mol oxígeno, y ahora lo que quiero saber es la masa de oxígeno. Es decir, quiero bajar en la tabla del 9,75 moles a gramos. Para pasar de moles a gramos o de gramos a moles en una sustancia es siempre la misma forma. Masa entre número de moles es la masa molar. Y entonces lo único que tengo que hacer es sustituir para esta sustancia concreta masa de oxígeno entre número de moles de oxígeno es igual a masa molar del oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, no sé la masa de oxígeno, pero sí sé los números de moles de oxígeno y sé claramente la masa molar del oxígeno, que es 32, así que tengo que la masa de oxígeno necesaria es 32 por 9,75. ¿De acuerdo? 32 por 9,75. Solo tendría que tirar de calculadora. 32 por 9,75, 312. 312 gramos de oxígeno. Entonces me voy a la parte superior de mi tabla y escribo. Había quedado en que iba a escribir estas cantidades en rojo, entonces 9,75. Simplemente, lógicamente, esto en el examen no hace falta hacerlo, que escribirlas en rojo, pero bueno, os facilitará. 312 gramos. Muy bien, pues ya tenemos una solución. Para combustionar con 100 gramos de benceno necesitamos 312 gramos de oxígeno. ¿Cómo he hecho el proceso? Con los gramos y la masa molar del benceno he sacado el número de moles, relaciones estequiométricas, saco el número de moles de oxígeno que necesito y con el número de moles de oxígeno consigo sacar la masa de oxígeno que necesitaba. En una reacción mol-mol tú tienes moles y puedes sacar directamente cantidad de moles de cualquier otra sustancia, incluido productos o otro reactivo. Y en una reacción gramo-gramo tienes que pasar antes por moles. Una vez has pasado por moles, puedes utilizar las reacciones estequiométricas y terminar sacando la masa de la otra sustancia que necesitas. ¿Por qué se utilizaría la masa? Porque la masa en la mayor parte de las sustancias, especialmente de las líquidas y las sólidas, es muy fácil de medir, mientras que el número de moles es un poco... Bueno, se mide siempre indirectamente a través de la masa. ¿De acuerdo? Bueno, finaliza la primera parte del vídeo, la primera pregunta. A continuación hago otro vídeo con la segunda pregunta, pero si habéis entendido en general habréis entendido las relaciones masa-masa. Un saludo, buen día.